Bienvenidos al 67º Congreso de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, al cuarto Encuentro Internacional de Neurociencias. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Francisco de la Peña, jefe de la Unidad de Fomento a la Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría, psiquiatra de niños y adolescentes en Ciudad de México, investigador nacional CONACYT nivel 1, experto en problemas del neurodesarrollo y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Bienvenido, doctor, un gusto contar con usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Francisco de la Peña. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al doctor Eduardo Barragán por darme la oportunidad de participar en este cuarto Encuentro Internacional de Neurociencias dentro de las actividades de celebración del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Este es mi potencial conflicto de intereses, que los muestro aquí a ustedes. Y quiero aprovechar para presentarles el contenido de lo que les voy a hablar el día de hoy. Voy a hablar acerca de la irritabilidad como un constructo y en particular me voy a detener a hablar de lo que sería la irritabilidad crónica como un fenómeno internalizado y como un fenómeno externalizado. Hay que entender que la irritabilidad del niño lo podemos entender como un estado emocional y conductual que implica molestia e intolerancia. Existen múltiples factores que están relacionados con esto, que son factores genéticos, hay características del temperamento con las que nacen los niños que los hacen más o menos irritables, hay características que se van formando a lo largo de la relación con la familia en el carácter y la crianza que los padres hacen en el niño, así como otros elementos sociales y culturales que se asocian en la presentación de la irritabilidad. En términos generales, podemos decir que la irritabilidad puede ser considerada aguda o crónica. Esta irritabilidad aguda es más bien la que aparece como un desencadenante no propiamente explosivo, pero sí inmediato, contra aquella irritabilidad crónica que se presenta más como un rasgo que como un estado. Y nos vamos a concretar el día de hoy a platicar fundamentalmente de lo que sería la irritabilidad crónica. La irritabilidad crónica es visualizada por la Asociación Psiquiátrica Americana a través del Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales en su quinta edición como un fenómeno internalizado. ¿Por qué? La irritabilidad crónica fue vista hace más de 20 años, a finales del siglo pasado, como una característica que podía ser un correlato del trastorno bipolar, sobre todo en niños. Esto hizo que se hiciera un diagnóstico sobreestimado de trastorno bipolar pediátrico con un aumento de más del 4000%, lo cual evidentemente era falso para la población de niños y adolescentes. De tal forma que el Instituto Nacional de Salud Mental pidió a una investigadora en particular, Ellen Levenluft, que pudiera entender estos huérfanos diagnósticos, que pues de alguna manera podrían ser diagnosticados erróneamente como portadores de trastorno bipolar y sobre todo pues que tuviera consecuencias negativas a largo plazo en cuanto a problemas conductuales o emocionales mayores. De esta manera, Ellen Levenluft describió una entidad que se conoció como Severe Mood Dysregulation, que es una característica en donde la irritabilidad formaba parte de este correlato, con varias características de edad y sintomatología. ¿Cuáles eran estas características fundamentales del SMD que intentaba separar la irritabilidad crónica del trastorno bipolar? Pues eran estas cuatro. Uno, que presentaba una irritabilidad crónica, que en el inter de los episodios en donde no estaba irritable podría estar haciendo berrinches, que tuviera una hiperexcitación o hiperreactividad, conocida en inglés como hyperarousal, y que se presentara antes de los 12 años. Con estos criterios establecidos desde principios de siglo, Ellen Levenluft empezó a estudiar a una muestra muy grande de niños, tanto en poblaciones clínicas como epidemiológicas con este SMD. Los niños con SMD comparados con niños con trastorno bipolar
tenían mayor comorbilidad con el trastorno posicionista desafiante, con el trastorno por déficit de atención, y en el seguimiento tenían mayor riesgo de depresión que de trastorno bipolar. De esta manera, el SMD podía diferenciar de alguna manera lo que se buscaba, que eran los niños que tuvieran un correlato más hacia lo bipolar contra niños que tuvieran un correlato diferente, que no estuvieran vinculados a esto. Incluso los estudios longitudinales de la irritabilidad crónica en la infancia se han asociado mucho más con problemas internalizados, pero no con problemas de bipolaridad en la vida adulta. ¿Qué pasó con esta construcción del SMD? ¿Por qué no lo vemos reflejado? Pues pese a que hubo estudios no solamente de seguimiento, estudios imagenológicos, estudios genéticos del SMD, el grupo académico de la Asociación Psiquiátrica Americana decidió que dentro del DSM-5 se incluyera el DMDD, que es el Disruptive Mood Dysregulation Disorder, y no el Severe Mood Dysregulation Disorder. ¿Por qué y en qué son diferentes? Pues la verdad es que no sabemos por qué, pero sí tienen algunas características que los hacen diferentes. De hecho, la primera traducción en español del DMDD fue la de trastorno de regulación destructiva del estado de ánimo, lo cual después se corrigió como el trastorno disruptivo de la regulación emocional. Este trastorno disruptivo de la regulación o desregulación emocional se caracteriza por berrinches, por irritabilidad crónica. Sin embargo, el criterio de edad se modificó de los 12 a los 10 años y desapareció el hyperarousal. Realmente no existe un fundamento científico para haber modificado estos dos elementos del SMD y estructurar el DMDD o el trastorno disruptivo de la regulación emocional con características clínicas diferentes a las que había sido estudiado. ¿Qué implica el trastorno disruptivo de la regulación emocional dentro del DSM-5? Pues son los ataques de ira, que sería el criterio A, y la irritabilidad crónica, que sería el criterio D. ¿Qué críticas ha tenido este DMDD? Pues que la investigación realmente es limitada, porque pues, lo que se estudió fue el SMD. La confiabilidad entre clínicos es la más baja de todos los diagnósticos nuevos del DSM-5. Su capa es de 0.25. La prevalencia es muy sensible a criterios de duración y frecuencia, y la irritabilidad se encuentra en muchos diferentes trastornos, lo cual puede hacer difícil su identificación. Y no es suficiente que otros trastornos, en particular el trastorno posicionista desafiante, esté presente para excluirlo, lo cual es parte de los criterios que señala el DSM. Ha habido varias investigaciones que tratan de identificar este trastorno disruptivo de la desregulación emocional asociado con el trastorno posicionista. Y esta es una investigación que se hizo en una muestra de niños en población general. Y lo que ustedes pueden observar en esta imagen es que hasta el 91% de los niños que tienen el trastorno disruptivo de la regulación emocional tienen, aparte el trastorno posicionista desafiante o el déficit de atención o la depresión, el trastorno de conducta o la ansiedad. No es que nos extrañe que en psiquiatría encontremos gran comorbilidad, lo que nos extraña es que el trastorno disruptivo de la regulación emocional es indiferente fundamentalmente con los trastornos de la conducta disruptiva. Incluso en poblaciones no solamente clínicas, sino también en poblaciones epidemiológicas. Vean ustedes cómo aquellos sujetos que tienen el trastorno disruptivo de la regulación emocional contra aquellos que no tienen el trastorno disruptivo de la regulación emocional, pues tienen una muy elevada comorbilidad con cualquier otro trastorno de la conducta disruptiva hasta del 97%. De hecho, quizás una de las investigaciones que demuestra esta alta comorbilidad entre los sujetos del trastorno disruptivo de la regulación emocional con otros problemas de la conducta disruptiva, como el oposicionista desafiante, el trastorno de conducta, sea este trabajo de David Axelson y de Boris Birmacher, en donde ellos prácticamente no encuentran separación entre el trastorno disruptivo de la regulación emocional y los trastornos de la conducta disruptiva. Miren ustedes esta imagen, en donde realmente todos los sujetos que tienen un trastorno disruptivo de la regulación emocional tienen algún otro trastorno independientemente de cuál sea, ya sea déficit de atención, oposicionista desafiante o trastorno de conducta. De esta manera podemos nosotros visualizar entonces que puede haber otra conceptualización de la irritabilidad crónica, no nada más
como parte de lo que sería incluirlo como el primer diagnóstico de los fenómenos depresivos en el DSM, sino también como parte de los fenómenos de la conducta disruptiva, que es lo que hace la CI-11. La CI-11 lo visualiza más que como un fenómeno internalizado, como un fenómeno externalizado. Presento a ustedes este estudio metaanalítico del Dr. Frick, en donde analizó 60 factores de más de 28,000 niños y adolescentes en toda la infancia y la adolescencia, y pudo generar los cuadrantes de la agresión, que se llaman conducta abierta, encubierta, destructiva, no destructiva. Ustedes lo ven aquí en inglés, la siguiente diapositiva se los muestro en español, y vean ustedes cómo el eje de lo destructivo y lo destructivo, de lo abierto y de lo abierto, pues de alguna manera permite identificar la irritabilidad dentro del cuadrante D, que tiene que ver con lo oposicionista, ¿no? El trastorno oposicionista desafiante, también conocido como negativista desafiante, es un patrón recurrente que causa un deterioro clínicamente significativo de conductas negativistas, desafiantes, desobedientes u hostiles dirigidas a figuras de autoridad, que debe durar por lo menos 6 meses y está presente la mayor parte del tiempo y no circunscrito a problemas en una relación fraterna. Los síntomas del oposicionista desafiante ya desde antes del DSM-5 estaban agrupados en el DSM-4, incluso en 3 áreas que la CIE sigue agrupando ahora, que sería la primera dimensión de los síntomas irritables o de enojo, la segunda que los americanos llaman como headstrong o cabeza dura, que es argumentativa y desafiante, y la tercera, que es la dimensión vengativa. En estas 3 áreas se involucran todos los síntomas y dependiendo de cada una de esas áreas podemos entender nosotros cómo se puede comportar cada una de las personas. De hecho, esta investigación brasileña que les muestro, que hace un análisis muy interesante de la dimensión oposicionista desafiante en un grupo de niños brasileños, estudió más de 2,500 niños y sus mamás y hizo un análisis factorial confirmatorio, en donde encontró 3 factores: el irritable, el testarudo y el hiriente. Pero lo más interesante es que aquellos sujetos que tenían las características irritables tendían más a trastornos emocionales, una historia de depresión y suicidalidad en la madre. Aquellos que tenían dentro del problema oposicionista desafiante las características testarudas tenían una mayor asociación, tanto ellos como su madre, al déficit de atención, y aquellos hirientes o vengativos, que solamente es una característica dentro del oposicionista desafiante, más es el problema de conducta. Entonces, pareciera ser que el trastorno oposicionista desafiante es un puente que vincula los problemas internalizados con los problemas externalizados, estando dentro del grupo de los padecimientos externalizados. Fíjense ustedes cómo en esta tabla les muestro a ustedes los diferentes trabajos, el de Baker, Kudny, Rowe y algunos otros, en donde ustedes pueden visualizar cómo todos estos análisis de las características del oposicionista desafiante integran un factor irritable. Tal vez no todos integran lo que sería el testarudo o el hiriente, pero sí todos integran lo que sería el fenómeno irritable. Por consiguiente, pareciera que es consistente la identificación de características de irritabilidad crónica en aquellos sujetos con conductas oposicionistas y desafiantes. De hecho, junto con el equipo de la OMS propusimos desde 2015 la primera propuesta seria en donde la CIE se distanciaba de la propuesta del DSM de incluir un nuevo diagnóstico y más para poder establecer un especificador. Esto fue presentado por primera vez en el Congreso Mundial de Psiquiatría en el 2014 y ahí lo que se estableció claramente es que los sujetos con trastorno oposicionista desafiante podían tener irritabilidad crónica como especificador. Además, y es tema de otra plática, ambos, el oposicionista desafiante y el trastorno de conducta, podrían tener además el especificador de lo que conocemos nosotros como emociones prosociales limitadas. En el año del 2017 se hizo una revisión integrativa para revisar realmente estas características de la CIE-11 y de la irritabilidad crónica, porque pues dense cuenta ustedes, es algo que es completamente diferente a lo que marca el DSM. Y lo que se puede ver en esta revisión detallada es uno, que la irritabilidad severa en los jóvenes es significativa para una evaluación diagnóstica separada. El desarrollo de la CIE-11
busca mejorar el diagnóstico de la clasificación en cuanto a la irritabilidad en los jóvenes. Para este fin, lo que se hace es una revisión detallada de todo lo que ha sido la irritabilidad, cómo se integra dentro del oposicionista desafiante y cómo el DSM pretendió integrarla dentro de una nueva categoría que era el DMDD. Y además se hace un resumen acerca de los hallazgos que hay para cada uno, y basado en esto, lo que se propone es dar un especificador o un subtipo de trastorno oposicionista desafiante con irritabilidad crónica dentro de la clasificación internacional de enfermedades, y no se propone realmente lo que sería un nuevo diagnóstico. De esta manera, y lo más interesante, es que se logró hacer un estudio internacional basado en viñetas. Estas viñetas eran ejemplos de niños y adolescentes con diferentes características, y lo que tenían que hacer los expertos que participaron en más de 10 países, incluyendo América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia con Japón, era identificar cómo podría llegarse al diagnóstico de una mejor manera utilizando los criterios de la CIE-10, del DSM-5 y de la CIE-11. Llama la atención que los resultados de esta investigación probaron que la mejor forma para poder ubicar la irritabilidad crónica por parte de todos los expertos en el mundo era realmente poderla identificar bajo los criterios de la CIE-11. Ustedes pueden disponer de estas publicaciones en línea directamente. Quizás para poder generar un poco más de conocimiento y poder entender mejor la irritabilidad ante la dicotomía de visualizarla como un fenómeno internalizado o ansioso depresivo dentro del DSM o externalizado dentro de los trastornos de conducta disruptivas en la CIE-11, existiría la propuesta de los dominios. Los dominios son una forma en que el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos está haciendo como una respuesta a los problemas de inconsistencia al DSM-5. Los dominios son características que buscan establecer las raíces causales de los problemas psiquiátricos más que un diagnóstico psiquiátrico como tal. De esta manera, si ustedes piensan, por ejemplo, en la depresión, habría que pensar en cada una de las características de la depresión. Por ejemplo, la tristeza sería un dominio. La irritabilidad, pues creo que serían al menos 2 dominios, porque podríamos entenderla nosotros como la irritabilidad aguda y la irritabilidad crónica. Hay una implicación muy importante en los criterios de dominios para los fines de investigación y para los clínicos, porque es transformar entonces la conceptualización que tenemos de características inherentes a un diagnóstico a características propias en estudio. De tal manera que, por ejemplo, si yo sé que la irritabilidad crónica puede formar parte no solamente del oposicionista desafiante y de la depresión y del trastorno bipolar y de algunas otras categorías, pues visualizarla y estudiarla como irritabilidad exclusivamente. Estos criterios de domismo se agrupan en una matriz. Les presento a ustedes aquí la primera parte de la matriz que tiene que ver con lo que serían los dominios de valencias negativas, en donde podríamos integrar la irritabilidad. Aquí, si se fijan ustedes, están varias características, tanto de valencias positivas como de valencias negativas, que pueden ser estudiadas a través de diferentes áreas o unidades de análisis, como serían las genéticas, las moleculares, las celulares, las de los circuitos, los aspectos fisiológicos de conducta, los autorreportes, o propiamente los paradigmas que podrían hacerse. También existen lo que serían los sistemas cognitivos dentro de este sistema de dominios que nos pueden visualizar. Y también existen algunos otros, como serían las características de procesos sociales o algunas otras como los sistemas de regulación, etcétera, etcétera, que podrían ayudarnos a entender un poco mejor todo este constructo de la irritabilidad. De hecho, les recomiendo mucho a ustedes que visualicen este artículo del Journal Anaranjado de la Academia Americana de Niños y Adolescentes, publicado en el 2016, en donde nos permite entender de una manera más clara cómo podemos incluir los dominios dentro de nuestra práctica clínica diaria. Bueno, a manera de conclusiones, 1. Estamos frente a una nueva era en la clasificación de los trastornos mentales.
Recuerden ustedes que pues, pasaron más de 20 años entre el DSM-4 y el DSM-5. Entre la CIE 10 y la CIE 11 pues pasaron casi 30 años para hacer estos ajustes. Entonces estamos en un momento en donde nuestras categorías no satisfacen la forma de entender el fenómeno y la dimensión al cual estamos acostumbrados a visualizar. Y la conceptualización de un diagnóstico único es una limitante hoy día más que una oportunidad. Segundo, la irritabilidad crónica puede visualizarse como un fenómeno internalizado, como lo hemos visto, como parte de los trastornos depresivos, como lo ubican en el DSM-5 por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana, o bien como un fenómeno externalizado de los trastornos de la conducta disruptiva, como lo ubica la CIE 11, como un especificador o como un subtipo específico del problema oposicionista y desafiante. Y tercero, la racionalidad de visualizarlo como un fenómeno externalizado o como parte de un problema de conducta disruptiva es mucho más racional y parsimonioso, entendiendo que estas conductas descritas en un trastorno ya existían previamente y lo que la CIE 11 realmente está haciendo es poder poner a la disposición de los clínicos el subtipo o especificador para poderlo entender de una manera más clara. Hay que tener siempre en mente que la irritabilidad va a ser un fenómeno que muchas veces forma parte, antecede o es correlato de muchas manifestaciones dentro del ámbito psiquiátrico. Quiero agradecer al doctor Eduardo Barragán, colega y amigo desde hace muchos años, la oportunidad de poder platicar con ustedes y poder extenderles este punto de vista en torno a la irritabilidad, lo cual me parece a mí de lo más interesante. Muchas gracias. Excelente plática, doctor. Muchísimas gracias por todo el aporte científico del día de hoy. Quisiera comenzar con una pregunta y se mencionaba en la plática que los pacientes oposicionistas desafiantes, pero especialmente los testarudos, están asociados con TDAH. Entonces, doctor, terapéuticamente, ¿cuál sería una recomendación para estos pacientes que sabemos que el TDAH se asocia mucho con el oposicionista desafiante y más esta variedad de testarudo? Sí, el oposicionista desafiante, el trastorno oposicionista desafiante agrupa sus síntomas en estas tres áreas, lo que sería la irritable, lo que sería la característica de necio, testarudo y la característica hiriente. Aquellas personas que tienen preferentemente características testarudas tienen un correlato más hacia el trastorno por déficit de atención. La recomendación terapéutica en estos casos debe de ser siempre psicosocial, inicialmente, no farmacológica. La farmacológica es el segundo nivel de intervención. En estas intervenciones psicosociales, lo que se recomienda es educación para los padres a través de una crianza positiva. La crianza positiva implica 0 agresiones, no discusiones, no gritos, amabilidad, tiempos fuera, suficiente capacidad de los papás para entender que ellos son los que pueden monitorear y los que pueden modular las características conductuales y emocionales de sus hijos. Esa es la parte principal de la intervención, la educación para los padres y la crianza positiva en los mismos. Doctor, agradecemos mucho su participación. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.